estimados televidentes y radioyentes. Nuestro invitado de hoy es médico cirujano, graduado en la única escuela de medicina que existía en Cuba antes del triunfo de la Revolución, por supuesto en la Universidad de La Habana. Y no obstante, a pesar de ser médico y cirujano, a él le llaman todos el comandante Machado. Estoy hablando, por supuesto, de José Ramón Machado Ventura, quien ganó ese cargo, ese rango de comandante, por supuesto, en la lucha en el ejército rebelde. Iba a decir Sierra Maestra porque hay un poco de combinación de Sierra Maestra y Segundo Frente Oriental Fran País, donde realmente hizo historia y es uno de los temas principales de nuestra conversación hoy. Hace más de 10 años le pedí esta entrevista y bueno, en el medio de ese proceso vino el Congreso, el 8º Congreso del partido, y alguien me dio delante. Enrique Ubieta le hizo una excelente entrevista que está recogido en 3 ediciones del periódico Granma, y yo me permito citar fragmentos de la presentación de aquella entrevista. Dice: la prensa contrarrevolucionaria concentra en él su odio. Como es menos visible, fabrica una imagen tenebrosa. Pero cualquier interlocutor que se sienta frente a él encontrará un hombre, me resisto a llamarlo anciano, que sabe reír, que ha participado con pasión y humildad en los más importantes acontecimientos históricos de las últimas 6 décadas y que sin embargo no se cree cosas, como dirían los muchachos de hoy. Con esa certeza vengo a seguir interrogando al doctor José Ramón Machado Ventura, el comandante del ejército rebelde, quien es además 2 veces héroe, y por eso decíamos en nuestra presentación el comandante Machado 2 veces héroe de la República de Cuba y héroe del trabajo, también de la República de Cuba, por supuesto. Si a usted le interesa el tema, si le interesa nuestro diálogo, acompáñenos. En el pecho de un combatiente del Segundo Frente Oriental, de un batallador de la Revolución, de un hermano, colocó Raúl estas condecoraciones. Por acuerdo del Consejo de Estado, se le confirió al compañero José Ramón Machado Ventura el título de Héroe de la República de Cuba y la Orden Playa Girón. En el acto celebrado este lunes 11 de marzo, en el mausoleo del Segundo Frente en Santiago de Cuba, el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, dio lectura a la fundamentación del acuerdo. Esta decisión que adoptamos no es extemporánea. La modestia del compañero Machado Ventura, a pesar de contar con sobrados méritos para ello, le impedía comprender la justeza de este acto. Solo ahora, tras la insistencia de muchos años y el respaldo unánime del Buró Político y, como es conocido, de la Asamblea Nacional, fue receptivo y aceptó tan alto honor. Machado recibió la felicitación de sus compañeros de lucha y de trabajo, dirigentes del partido y el gobierno. El reconocimiento del pueblo para un cubano que exhibe hoy sobre su pecho lo que ha llevado siempre en el corazón: el título de héroe por una vida dedicada a la revolución. Desde Santiago de Cuba ha sido un reporte de Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Espero encontrarme al comandante Machado como el hombre que ríe, que hace bromas y que, como dice Enrique Ubieta, a pesar de ser menos visible, es uno de los hombres importantes de la historia de nuestro país en las últimas 6 décadas. Según su biografía, usted nació en San Antonio de Vueltas, más conocido como Vuelta. Dicen que es un territorio marcado por la rebeldía. Sí, tradicionalmente, yo de muchacho por lo menos recuerdo también los veteranos. Fue un pueblo que tuvo, hablando de la guerra de independencia, tuvo para su proporción, ¿no?, desde el punto de vista de los habitantes. Y había bastante. Siempre ha sido un pueblo como inquieto, ¿no?
era un territorio que tenía, para su proporción desde el punto de vista de los habitantes, muchos veteranos. Los 20 de mayo yo recuerdo que salían con sus medallas. Yo desde muchacho tenía ciertas inquietudes, no siempre he sido intranquilo, por decirlo de alguna manera. Y hablaba con ellos, les preguntaba que de dónde habían estado, qué hacían. Algunos no sabían, no conocían ni siquiera el resto del país. Y yo mismo deduzco que habían estado en la invasión, porque hablaban de Caimito, hablaban de Bauta. No, en Bauta se supone que se unieron, cuando la batalla de Mal Tiempo, que venía la invasión, se unieron ahí. Pero yo conversaba, me decían lo que comían, siempre y era un pueblo realmente que tenía, desde el punto de vista tuvo lucha. Los españoles no preferían pasar o ir por otros municipios, etcétera, que no tener que pasar por ese territorio, porque había bastante, debe haber sido patrullas del ejército mambí, y no les gustaba ir por ahí. Hay generales importantes en la historia de Vuelta. Juan Bruno Zayas era Bueno, Juan Bruno Zayas era habanero. Sí. Lo que pasa es que Juan Bruno Zayas, cuando terminó su carrera, se fue de médico para Vega Alta. Yo me imagino que ya Juan Bruno Zayas tenía en su cabeza ir buscando un lugar, un territorio, con su propósito de ir a la guerra después, ¿no? Y fue para Vega Alta. Vega Alta era un barrio, porque por la división política que había, administrativa, era un barrio de Vuelta. Y tenía muchos vínculos también con Vuelta y con la gente de ahí, etcétera. Y muchos de esos mambises que yo hablo, que yo expliqué, que yo hablaba con ellos, me decían que habían estado con Juan Bruno Zayas, etcétera. ¿Qué le debe José Ramón Machado Ventura a su pueblo? Bueno, primero es un pueblo muy unido, que siempre ha contribuido cuanta tarea se plantea, la gente es entusiasta. Ahí también existen los famosos barrios, esos, que allá le dicen los judíos y los ñañacos, le dicen allá. Y se crea todas esas contradicciones, pero eso pasa una vez que pasa la fecha, la celebración, ¿no?, de la actividad esa. Hay mucha hermandad, hay mucho conocimiento de la familia. Realmente es un pueblo que hay mucha armonía, realmente, así lo ha tenido. Yo hace tiempo que no voy, lo tengo que aclarar, lo lamento, tengo esa deuda pendiente. Debía de ir con más frecuencia, pero es que las veces que he ido, los propios amigos, ya deben de quedar pocos. Me rodean, vienen a verme y no hago nada ahí, me siento casi que prisionero. Yo quisiera ir y recorrer el pueblo con tranquilidad, ver las calles que se han hecho. Ya hay calles nuevas que yo no conocía, en la época mía eran callejones, ahora son calles, etcétera. Y tendré que iré por ahí. Claro, hablamos del pueblo, del barrio, de la comunidad de Vueltas, y a los padres, ¿cuánto le debe? ¿Qué era su padre? Bueno, ¿qué era su madre? Mira, el padre, mi papá era tenedor de libros. Tenía cierta cultura. Eso es como un contador. Era como un contador, era un oficio que llevaba en comercio del pueblo. Llevaba todo lo que los datos económicos, eso, porque había inspectores de finanzas, ¿no?, que eran unos ladrones, iban a robar ahí, después le ponían difícil la situación al dueño del negocio. Mire, usted falló aquí, usted no reportó esto. Había impuestos que le daban de alcoholes. Le buscaban cosas que fueran deficiencias y después, con dinero, se resolvía el problema. Pero bueno, había que tener, llevar los libros de toda esa contabilidad. Y eso había que hacerlo en varios, porque bueno, lo que pagaban no era para un salario, vivir de eso, le daban una especie de contrata. Entonces él tenía como 8 o 10 lugares en el pueblo donde llevaba llevaba los libros, por eso es el tenedor de libros. Y tenía esa actividad, tenía una vocación de cuando había algunos problemas, algunas cosas injustas, etcétera, la gente acudía a él para que le hiciera documentos para el juzgado. Él se hablaba mucho, yo recuerdo cuando muchacho, de la audiencia de Santa Clara,
y él ayudaba, se metía en esas cosas. Era una suerte de procurador. Sí, más o menos, pero sin título, ¿no? Y hacía así, además ayudaba a gente cuando había muchas cosas de los desalojos campesinos, en los caminos, por donde se iban, y todos los campesinos venían a hablar con él para que él le hiciera una carta. Puede decirse que de su padre aprendió honestidad y también aprendí de mi padre sentido y de mi la madre. justicia. Sí, el sentido de la justicia. Y una cosa, cuando venía la época esta de las elecciones, él también hacía política, porque como que hacía esas cartas y esos recursos, la apelaba y todas esas cosas, tenía su... Y bueno, hacía, pero claro, tenía su grupo, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo más importante. Tanto él como mi madre nos decían a mí y a mi hermano, la política es lo más sucio que hay. Así decía. Nosotros hemos tenido que meternos en esto, porque bueno, también tenían que participar y además querían tener los cargos, etc. Pero la política es lo más sucio que hay. Nosotros estamos haciendo esto, nos decía, para que ustedes no tengan que verse, puedan estudiar y puedan no tener que ver nunca nada con la política. Y está hablando de la política de aquella época, ¿no? De la corrupción, de los gobiernos uno tras otro, siempre los criticaban, siempre tuvo una oposición. Claro, después llegó una oposición que desde el punto de vista revolucionario no era tal la oposición a las causas, qué sé yo, digamos, verdaderamente revolucionarias, etcétera. Porque era como la oposición fue Grau, San Martín, después fue Prío también, en un momento determinado. Pero él siempre nos planteó... Pero es bien interesante que siendo de apellido Machado, era antimachadista. Bueno, siempre fue antimachadista. Desde que yo nací había hablado de eso. Y antibatistiano también. Antibatistianos siempre fueron, siempre los dos. Mi mamá era hija de un isleño que tenía cierta posición, tenía una tienda de esas mixtas, ¿no? De los pueblos. Pues llegó aquí pobre, como era lógico en aquella época, pero llegó a tener una tienda de esas en el pueblo. Pero mi mamá ella tenía otro nivel de vida. Mi papá sí era de origen pobre, fue pobre. Pero ella era ama de casa, es decir, su madre... Ama de casa. Ella después, un tiempo fue profesora, porque ella estudió piano. Llegó a ser profesora de piano. Pero allá no había tampoco pues, escuela de eso, no existía. Después aquí, cuando nos mudamos para La Habana, ella fue en una escuela aquí de la Víbora. Fue un tiempo profesora. Ahora, son dos hermanos ustedes. Éramos. Ya su hermano. Hay uno que murió un accidente doméstico. Ahora, en el caso, se van los dos o vienen a La Habana a estudiar y sus padres se mudan con ustedes. Se tienen que mudar porque sacaban la cuenta que mantener. Mi hermano y yo éramos pobres, escogimos las carreras más costosas. Yo medicina, que la medicina en aquella época duraba 7 años y era costosa porque llevaba algunos equipos, instrumentos, etc. Y él arquitectura, que era más costosa todavía. Y bueno, escogimos esa carrera y duraba 6 años. Escogimos unas 6, y pues las demás carreras duraban 5 años y hasta 4. Farmacia duraba 4. Pero bueno, era algo mantener estos dos, que nosotros no ganábamos nada. Es mejor ya trasladarse ellos para La Habana. Y aquí en La Habana entra en la universidad caliente de los años de la lucha estudiantil. En el 48 fue que yo empecé aquí en la universidad, en la Escuela de Medicina. Bueno, cuando aquello estaba allá, Prío, el que toma posesión, salía grave, entraba... Y ahí, bueno, todo lo que ha pasado. Ustedes no vamos a narrar esas cosas, los momentos como eran, las cosas. Pero usted se involucra en la lucha de alguna manera. Yo me involucré en cuanta actividad revolucionaria tenía la universidad. Yo me involucraba, de una u otra forma. Muchas veces no tenía esa presentación porque la Escuela de Medicina estaba acá tenía otra dirección, no estaba en la colina. Sí. No estaba en la colina universitaria, como le llamamos, y el local de la fe, eso yo iba poco. Pero bueno, sí tenía todos los amistades
Pero usted participa en el entierro de la Constitución cuando el golpe de Batista. Me acuerdo que participé en el entierro de la Constitución y ahí alguien me enseñó a Raúl. Que llevaba la bandera. Que llevaba la bandera. Y fui con Balaguer, ella murió. Era compañero de estudio. Balaguer estaba un año detrás, quiere decir, Balaguer estaba un año después. Pero fui con él, fuimos los dos ahí y eran tantas cosas que podía cuando el entierro de Rubén Batista, que fue el primero de los mártires. El primer mártir de Batista. Que se ordenó por la FEU ir a los teatros y a los lugares haciendo una convocatoria para el entierro que iba a ser al otro día. Bueno, a mí me dieron un teatro ahí que yo fuera, que está en Velascoain, yo creo que está ahí todavía, el teatro, poner una vista fija que se ponía, que el público viera aquella la convocatoria para el sepelio. Para el sepelio. Entonces, bueno, repartió ahí, habíamos 15 o 20, ¿no? Había que tener disposición porque era parar la película. Entonces, bueno, mi hermano y yo y otro compañero, amigo de nosotros, que tenía una posición económica buena, tenía una camioneta. Lo conquistamos y fuimos para el teatro ese por la noche. Pero cuando subimos a la cabina esa del proyector, no jugaba la imagen, no. La imagen era, tú sabes que era una cosa incompatible. En cristal, como era en aquel momento. No lo podía poner en la... Sí, porque quería que proyectara eso en el cine, parara la película y proyectara eso. Bueno, aquello no funcionó. Yo por lo menos le dije al hermano mío, quédate aquí con él para que apague las luces, etcétera, y que encienda el escenario. Y yo agarré, cogí, me puse al lado del escenario, y la película andando ahí, yo no sé ni lo que era aquello. Y cuando para la película, no, ¡pam! Mi hermano que estaba arriba, apaga las luces, ¡pam! Apagó las luces y encendió, paró la película y encendió la luz del escenario. Y entonces aparezco yo con aquello. Lo que hice fue leer aquello. Y mañana será, bueno, una convocatoria que hizo la FEU por eso. Bueno, pero cuando encienden las luces, había policías y gente con uniforme ahí en el cine. Entonces yo salgo por el lado, así por el costado, y ya dos de ellos ya se habían dado cuenta, porque parece que ellos, mientras yo leí eso, fue una sorpresa, mi juicio fue una sorpresa. Ya sí estaban, ya salieron dos, pero bueno, ya yo le había dicho a mi hermano, tú te pones al lado de la camioneta, y le dije al compañero, al dueño de la camioneta, cuando tú veas que arranca, no empieza a estar listo. Yo me monto. Efectivamente. Bueno, tuve que salir y caerle detrás, él adelante, despacito, yo me monté, y atrás los dos, yo no sé si era policía, tenían uniforme. Y y por suerte ni siquiera le pudieron coger la chapa. A usted lo sorprende aquí en La Habana, y en medio de esa ebullición de protesta, lo sorprende el golpe de Estado, el del 52. Y ya entiende que la solución de Cuba no era electoral. A mí me sorprende el golpe de Estado. Yo estaba estudiando en primera y dos. Ahí en un edificio se llamaba Fremar, que era de... Existe. Bueno, ahí era como un hotelito. Entonces que algunos tenían habitaciones, alquilaban, etc. Yo estudiaba con un compañero que tenía ahí una habitación. Él era de Pinar del Río, pero bueno, estaba estudiando medicina aquí. Y yo me acuerdo que teníamos examen de obstetricia. Y estuvimos estudiando como hasta las 12. Y ya nos acostamos para ir para el examen al otro día. Yo recuerdo que yo creía que era que yo estaba soñando, porque empecé a oír unas cornetas y unos ruidos. Yo creía que lo que estaba soñando, y no, me doy cuenta que no. Enfrente de donde estaba hoy el hotel Coiba, sí, toda esa cuadra que hay era una unidad militar, que era el cuerpo de ingenieros, que le llamaban. Que ahí había el cuerpo de ingenieros del ejército, no era una unidad más. Y era que el trajín que había ahí, y como que el edificio ese tiene como tiene 4 pisos,
y eso estaba enfrente. Bueno, se veía todo ahí, montándose en camiones, etcétera, los guardias. Entonces, yo salgo, bajo, y como que yo iba mucho por ahí, porque iba a estudiar casi todos los días, había veces que había guardias que estaban en la misma esquina, etcétera. Nos conocíamos de vista, y había uno que yo lo conocía, y después la posta, le voy a preguntar, dale, quítate. Oiga, venía un camión ya lleno de guardias, salieron, yo, van para la universidad, me dijo el tipo ese. ¿Y qué pasó? No me dijo. Regreso al hotel, cruzo la calle, y entonces tengo la llamada de mi mamá. Nosotros vivíamos en Buenavista muy cerca de donde estaba el antiguo campo de aviación de Colombia. Y ese era un barrio de muchos soldados. Entonces, enseguida en mi casa se enteraron. Y mi mamá me llamó para decir, oye, es que Batista dio un golpe de Estado. Bueno, ahí estuve oyendo radio, viendo esto, bueno, voy para la casa. Cuando llego a la casa, la vieja otra vez, Ave María, este hombre otra vez, me dice ella, Como hombre. que venía del 40 ya. Sí, ya conocía a Batista, el batistato anterior. Dice, este hombre otra vez, empieza la vieja ahí a lamentarse. Y yo lo que le dije, por eso, mira vieja, yo creo que esto es lo que hacía falta, porque ahora sí hay que resolver de verdad, le dije yo, la cosa de este país, todo lo que hay aquí de corrupción, eso por ahí hay que resolverlo con una guerra. Yo no tenía el concepto todavía de hacer una revolución, ¿vale? Yo lo que dije que yo tenía el concepto de acabar con todos aquellos ladrones, etcétera, que había. Y entonces yo le dije, esto ahora se acaba con una guerra. Eso fue lo que yo le dije a él. La vieja se asustó. Sí, la vieja, figúrate, pero bueno. Y entonces, por otro lado, el hermano mío, que también estaba metido por su vía, ¿no? Porque después mi hermano cayó preso también. Bueno, vamos a seguir esta historia. Hoy, en la mesa redonda en persona, tenemos al comandante Machado. El comandante y doctor cirujano José Ramón Machado Ventura, 2 veces héroe de la República de Cuba y del trabajo. Acompáñenos. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Estamos hablando de Machado antes del comandante Machado. Estudiante de medicina, se gradúa ya de cirujano, pero usted estuvo preso 2 veces también. No, no me pudieron mantener preso, sí. No, pero estuvo detenido por el BRAC. Detenido una vez por el BRAC y otra vez aquí en lo que era la Quinta, que está en Balascoaín. La del famoso Ventura. Sí, el de la estación de policía de la Quinta Estación, fue la primera vez. Porque fue pensando no, era verdad, pero bueno, no me lo pudieron demostrar, que yo estaba regando unos folletos con la historia de Max Olvera. Un amigo mío, un pariente mío, que tenía en casa de mi abuela, que era también pariente a su vez del otro, temiendo de que le fueran a registrar la casa, porque él tenía cierto grado de dirección en el Partido Ortodoxo. Yo llevé una caja para la casa de mi abuela llena de esos folletos. De la historia de Max Olvera. Y entonces, que fue en los días del desembarco del Granma. Entonces, mi papá, bueno, fue a casa de su mamá, ¿no? Ella vivía en el barrio obrero. Y mi papá vio aquello, vio la caja aquella, leyó, le gustó muchísimo. Esto es lo que yo he querido toda la vida, pues ya mi papá estaba ya
son esta gente frustrados que tratan pero no logran, bueno, como las generaciones que había en este país que se sentían así. Lo ve tan bueno, coge y lo lleva para la casa. Y yo, bueno, pues también lo leo completo y entonces yo cojo y lo meto en el carro. Ya yo tenía carro cuando aquello, estaba recién graduado y tenía carro. Lo pongo y dámelo a mí para acá, que esto aquí no hacemos nada con esto aquí en la casa, ¿no? Entonces yo al otro día, cuando salgo del Calixto García, no voy a decir el nombre, pero tengo que mencionarlo. Viene un compañero, ya yo abajo ahí en la calle, pero en el Calixto García, adentro todavía el Calixto del hospital, que veo el compañero que viene, que era para mí revolucionario, ¿no? Y le digo, mira, fulano, ven para acá, mira, toma esto, lee esto para que tú veas. Bueno, el tipo nos conocíamos de la Escuela Superior de Camajuaní, donde yo hice el 7º grado. Habíamos sido alumnos ahí y además estaba estudiando medicina también. Y bueno, revolucionario para mí, amigo, etc. Le doy el primer folleto. Al salir del hospital, una perseguidora me estaba esperando. Me paró. Lo primero que hicieron fueron directo para el maletero y de un pan. Iban a coger sabían que yo tenía la caja y vaya, tengo que adelantar esto. Porque el amigo era chivato. El amigo de... El que usted le dio el folleto. El que yo le di el folleto, amigo mío de la escuela, era chivato. Por eso me enteré después que vine de la sierra, que era chivato. Y deduje todas estas cosas. Era chivato. Y, bueno, me llevan para allá. Y ahí me tienen ahí como para la estación esa, esperando que llegara Ventura. Llegó por fin el hombre. Me mandó a pasar. Como una hora estuve ahí. Y me mandó a pasar. Y bueno, ¿qué hace usted? Vaya, me empezó ahí a regañar y qué sé yo. Yo negándolo todo. Y negándolo, y él no, usted, porque usted es esto. Entonces yo empecé a decir que ya yo soy médico, porque empezó a decir que él una vez a mi hermano también lo había llevado para ahí, porque ahí en Infante, en una manifestación que había, él lo había agarrado con 3 o 4, lo habían traído, porque el tipo tenía memoria, ¿sabes? Cuando vio los 2 apellidos. Digo, a tu hermano, yo lo agarré ahí, qué sé yo. Y yo, bueno, pero figúrese, ya yo soy médico, ya yo estoy en otra cosa, yo le decía. Ya yo mire, tengo un automóvil. Y cuando hablé de mi hermano es arquitecto, mi hermano está, y era verdad, mi hermano está en una posición mucho, ya nosotros le dimos a entender que se habían quitado. Estábamos en esa cosa, estábamos en los... Más o menos él, bueno, lo escuchó. Y bueno, entonces me enseñó. En un rincón así de la oficina tenía unas escopetas viejas. Y él tenía que decir, mira, ¿tú crees que con eso van a derrocar al general Batista? Eso es lo que trae esa gente que se embarcó, porque era los días recientes del Gran. Eso es lo que traen. Con esas armas, ¿tú crees que eso era mentira, porque eran unas escopetas viejas, qué sé yo. Y yo, mira que yo no hice comentarios, mira que... está malo eso, pero no dije nada. Bueno, conclusiones, yo le hablé que si le saqué por el Ventura, a ver si era pariente mío. Era de otro Ventura de acá de Pinar del Río, de Bahía Honda, de por ahí era él. Y qué va, no me empataba yo. Bueno, en definitiva. Pero ya sabía que era un hombre temible. Claro, ya era un hombre temible. Entonces, pero ahí es donde viene la cosa. El tipo tenía el folleto. El folleto que le dio a su amigo. Porque el que yo le di al chivato, él lo tenía. Claro. Lo que pasa es que yo después saco toda esa cuenta. Él dijo, si yo le enseño esto y lo dejo preso aquí, pierdo al chivato. El chivato porque estaba metido en el Calixto García. Después viene la detención en el BRAC, que también fue... En el BRAC... Que digo yo, Buró de Represión Anticomunista no tenía por qué, usted no era comunista. Yo en el Calixto García, cuando discutíamos, etcétera, que había comunistas, etcétera, y Lizasti, por ejemplo, Fidel el médico, y Lizasti, y Rodríguez Rivera, eran comunistas, ellos eran comunistas, y tenían siempre una bronca ahí cuando... Y yo me metía, o estaba ahí,
Y entonces yo decía que yo era antiimperialista. Y era verdad que era antiimperialista. ¿Y usted cree que fue por sus manifestaciones en el hospital? Fue por otro chivato. Ajá. Ahora, ese es el cuento. Ese día, por la mañana, había estado en mi casa Bartolomé Menéndez, que era hermano de Jesús Menéndez. A Bartolomé Menéndez nosotros lo conocíamos de vuelta. Cuando él sale de la casa, yo lo llevo hasta la esquina para que él coja la guagua. Yo lo llevo hasta la esquina. El barbero, había una barbería enfrente, cruzando la calle. También cuando llego de la revolución, cuando regreso, me dice, Evelio era chivato. Fíjate las dos cosas que también. ¿Qué hizo Evelio? Llamó por la vía que tendrían ellos, que o hizo un papelón de eso, que el hermano de Jesús Menéndez, comunista, que se dio una reunión en mi casa y que ellos me pusieron 40 cosas, hicieron un paquetón, eso que hacían ellos. Y por eso por la noche, por eso lo digo, te cuento, lo tengo que hacer al revés, Claro. porque eso lo me enteré después. Claro, por la noche claro. es que me van a buscar y oiga, yo no soy comunista, están equivocados. Espera, y yo, como a las 2 horas de estar ahí sentado, que fue toda la madre, mientras tanto se estaba desarrollando toda esta trama de mi En su papá casa. llamar al hombre, veo que llega un oficial, porque forman atención, se pone todo el mundo en atención, y veo y entra un oficial y otro al lado, la escolta, y atrás venía el viejo mío. Y yo lo que pensé, Que también lo era un detuvieron. preso también, que viene un guardia, me dice, acompáñenme. Me levanto, voy para allá con el guardia. Oigan, cuando abre la puerta donde estaba el cuartico, yo veo a mi papá sentado en una silla así como esta, recostado, con una taza de café. Esto para volverse loco. Yo hasta ya dije, ¿será que mi papá es chivato? Y, sí, porque aquella cosa... Bueno, conclusiones. El hombre me dice, cuando yo entro en perdone, joven, tengo mucha pena, he hablado aquí con su... Bueno, el hombre dándome excusas y otro tampoco, menos podía saber qué cosa pasaba. Bueno, yo, figúrate, de lo más contento cuando veo aquel ambiente, pero bueno, entonces, bueno, estuvo ahí conversando y qué sé yo. Él salió para la carpeta y le pidió el expediente a los que lo habían hecho. Habían hecho un paquete de eso que hace aquello, de que en mi casa se daban reuniones, que yo era el que las dirigía, que Jesús Menéndez, que esto, todo eso hicieron un paquete, fíjate. Y por eso fue que me fueron a buscar. Ya era después de Jesús Menéndez, yo tenía también complicidad en esas cosas. Entonces, el tipo agarró el paquete y los que hicieron esto, le decía, había como 3 o 4 guardias de esos, los que hacen la carpeta, son unos degenerados y unos qué sé yo, y me las van a pagar. Y esto y lo otro, y empezó a insultar ahí, y yo oyendo aquella cosa también, y yo no entiendo ya yo sabía que el hombre estaba bien, esto, que nos iba a ayudar, ¿no? Creía yo. Pero ha insultado a aquellos 2 o 3 guardias que había ahí. Y les decía esto, mire, todo eso que ustedes han puesto ahí es mentira. Y esto y lo otro. Han ido a ver un hombre que es un hombre trabajador, un joven ahora doctor, que era joven doctor que está también en su trabajo. Le metí una explicación, según le explicamos nosotros a él. Y bueno, fue cuando lo dijo, vengan para acá. Y le dijo todo eso a los 3 o 4 aquellos. Y ustedes miren lo que han hecho. Esta chapucería que les dijo hasta el mamí a los guardias. A los guardias eso. Y ahí es donde él dice que es que yo empiezo a entender el problema. Y entonces, mire, este hombre que está aquí, le enseñaba para donde estaba el viejo mío. Yo estoy aquí por este hombre que está aquí. Figúrate, oye el rollo que tenía yo en la cabeza. Entonces, hacer cuento. Cuando él vivía, era de vuelta y vivía en el campo. El padre de él tenía un pedacito de tierra de eso, como era antes la gente, que tenía una parcela. No eran dueños. Colono, era colono. No, que Tampoco. colono eran los ricos. Colono era lo que tenía en la colonia. No, este era
Este era uno que cogió un pedazo de tierra esa que estaba sin utilizar, la labraban, la preparaban y después se la quitaban. Y este hombre tenía un pedazo. Este no, el padre. Entonces, le dice él a todos los guardias eso que tenía ahí, este hombre que está aquí fue el que cuando a mi papá lo botaron de la finquita, no, de la tierra que tenía, etcétera, que de lo que nosotros comíamos y le metió una filipa porque eran unos muertos de hambre y qué sé yo, ¿verdad? Lo defendió y hubo que devolverle el pedacito de tierra y entonces mire la chapucería que ustedes han hecho. Como dice, mire que ustedes con este hombre al que yo le debo tanto y que yo tenía ganas de conocerlo. Por eso es que cuando llegó a la casa lo abrazó. Entonces, claro. Por eso es que yo tenía, y mire ustedes, y le decía cosas que yo guardé. Le decía hasta más, decía, mire, es que aunque lo que ustedes dicen sea verdad, se va este joven también de aquí también, que decía, aunque Ya después de estos episodios, ya usted está quemado, en el sentido de que decide por qué se va él sabía, para la Sierra Maestra. Él sabía que yo estaba quemado, o él sabía eso porque tenía el folleto que de verdad yo se lo había entregado a este que era chivato. Okay. Él lo sabía, ya me tendrían que tener mi fichita seguro. Exacto. Que ya yo la tenía ahí. Lo que es pasa decir, la decisión de irse, quiero ir ya directo a la decisión suya. Yo me fui para la sierra cuando pude. Mi decisión era ver a Santa Moncada. ¿Tú entiendes? Quiero decir, ya yo desde que te dije, desde el día que Batista dio el golpe de Estado, desde ese día, ya yo... ¿Usted lamentó no haber ido al Moncada? A todo, a cuanta cosa hubo yo lo lamenté, porque es que mi decisión la tomé, que fue lo que yo te dije cuando llegué a la casa, del golpe, después del día que dio el golpe de Estado, que le dije a la vieja eso, le dije, esto se acaba ahora con una guerra. Yo ese día estaba ya... ¿Pero qué es decidido. lo que lo decide a usted a irse para la sierra? Cuando irse para la sierra tampoco era sencillo. Había que ir lo con que me hicieron los mecanismos, que no era fácil. Ajá. Si no, allá te mandaban a buscar y había pocas armas, como ha dicho Fidel otras veces. Y no quería gente, una bola de gente sin armas, etc. Entonces, yo no me mandaron a buscar por médico. Yo hice mis gestiones. ¿Comprende? Porque ya había otros médicos en la sierra. Nada más que estaban Martínez Páez y Sergio del Valle. Eran los que estaban. ¿Y el Che? El Che no era médico, pero te quiero decir, no le gustaba, él mismo lo narra, no quiere, no le queda más remedio, esto, lo otro, estaba... Bueno, él lo narra cuando el combate de Alegría del Pío, que el Che dice que tenía que dejar o la mochila donde él tenía las cosas de médico, o la caja de balas. Exacto. Y cogió la caja de balas. Ese testimonio está aquí en Combatientes de la Vida, sí. Que por cierto, la portada es el maletín suyo, ¿no? Ese maletín me lo dio a mí Sergio del Valle, en la Sierra Maestra. Cuando yo fui, que allá él sabía que ya yo me iba, ¿no? En la columna que se formó para ir para el segundo frente, Sergio del Valle me dio el maletín. Pero con dos o tres cosas. Ya esto es este maletín después de la guerra, porque está bastante maltratado. No, eso ¿cómo después de la guerra? Digo, ya la foto es del maletín ya después de la guerra, sí. Ese maletín, no, es que cuando él me lo dio ya estaba medio, qué sé yo. Pero bueno, como que eso uno lo metía dentro de la mochila. Ya, claro. Ahora, ¿usted llega a la Sierra Maestra con algún contingente o solo? ¿Cómo logra que lo inserten en la...? Bueno, porque yo, había una compañera enfermera, que yo sabía que tenía relaciones con Celia Sánchez, eran de Media Luna, por allá. Yo sabía que había cierto vínculo. Y porque mira, yo primero hablé hasta con mi hermano, para ver si él tenía dentro de los vínculos que él tenía también. Y mi hermano no me ayudó porque era mi hermano, lógico. Mi hermano tenía más vínculo con Faustino Pérez. Y por otro lado, yo era más amigo de Faustino Pérez que mi hermano, porque habíamos trabajado juntos en una clínica que se llamaba la Clínica Bautista. Ahí yo fui, antes del golpe de Estado, conocí ahí a Faustino. Sin embargo, mi hermano lo conoció por la vía del movimiento. Sí. Del movimiento. Y entonces siempre no me ayudaba.
Y yo tuve que buscarme la silla pero me la busqué y fui llegando, ¿no? Entra en la columna del Che, su primer... Llegué por la parte que estaba el Che, porque ellos se dividieron, tú sabes, uno está en el hombrito. En el hombrito, el Che andaba por esa zona, y yo entro por ahí, bueno, y ahí fue que me recibieron. Entonces, el Che no se encontraba ahí en esos momentos, tuvo 2 o 3 días que estaba afuera, me dejaron ahí, y hasta que él vino, habló conmigo, me preguntó más o menos. Yo creo que hasta tenía cierta desconfianza, porque no es como yo curaba las heridas de guerra y qué sé yo. Cuando yo le dije 3 palabras... Este no será médico, de verdad. Por eso, cuando yo le dije 3 palabras, él se dio cuenta enseguida que yo era cirujano. Y no, entonces, y bueno, de ahí para adelante me quedé ahí hasta que después se unieron las 2 columnas, cuando hubo una entrada de Sánchez Mosqueda, que entró, que mataron a Ciro Redondo, sí, etcétera, en esos combates por ahí. Fidel mandó a que se uniera, y además que hirieron al Che en un pie, sí, también. Entonces Fidel mandó que la gente se incorporara otra vez a la columna que era la 1, la de él, que fue lo que hicimos entonces. Y el Che se quedó, después que yo le saqué la bala, porque no se sabía, ¿no? Sabía que era un tiro, pero que no se sabía si era bueno o malo. Porque no había salido la bala. No, la bala estaba entró, dentro, pero no había salido. Pero lo malo, sin rayo X, sin esto, sin lo otro. Además, yo tenía la experiencia de que muchas veces de aquí, de La Habana, cuando llegaba un tiro así, o una aguja, eso es lo más tú te encajas una aguja aquí delante de mí, y estoy un mes para podértelo sacar. Tú crees que está ahí y pica y vuelves a picar y se te pierde. Y entonces yo le dije, Che, esto mejor es no tocarlo, porque puede ser 2 cosas. O un hueso, la esquila, como lo decíamos nosotros, de todos los huesecillos, eso que hay, porque es aquí en la vaina, como dice la gente, en el empeine. En el empeine. O puede ser la bala, puede ser la cosa, pero bueno, ponernos a escarbar ahí sin rayo X, sin nada, y con una pincita, que era lo que yo tenía, una pincita, puede ser que sea peor, que te haga más daño entonces. Vamos a esperar, le dije yo. Y efectivamente, como yo lo narro por ahí, al otro día pasó un globo eso meteorológico, y la gente creía que era un Sputnik de eso, que estaban haciendo las pruebas, cuando yo, mira, y el Che se baja del catre, estaba en un catre ahí, en un ranchito, se va y parece que él, apoyando el pie, para verle, qué sé yo, se le mueve la bala. Bueno, la bala no. La esquirla. Tampoco, yo no sabía lo que era. Ah, ya, claro. Porque yo lo que sí vi que cuando lo vuelvo a explorar, digo, oye, Che, aquí hay algo que yo cuando yo te vi ayer, tú no lo tenías. Yo veo aquí algo que salía algo. Digo, mira, eso puede ser 2 cosas. Eso o es la bala, o es una esquirla, que es como se dice, un pedazo de hueso roto, que es una esquirla. Entonces puede ser una de las 2 cosas. Ahora, ponerse a trajinar ese pie ahí sin saber eso, no se puede. Pero ya que tengo más o menos la ubicación, porque el primer día la primera vez que lo vi, ¿Y lo operó con una cuchilla de afeitar? Sí, tenía una cuchilla de afeitar y una ámpula de dentista, de esta que viene, la caxolita. Anestesia. Sí, de anestesia. Le puse un poquito de anestesia ahí, le escarbé, como era lógico, un poquito, hasta que fui separando y eso, hasta que, por suerte, una bala de meú. Bueno, pero ahora empieza la historia. ¿Cómo es que se convierte el comandante? Todavía no es comandante. No. Que llega a ser capitán y jefe de lo que fue el departamento, el famoso... Se llama Cuerpo de Sanidad Militar y después departamento. Ajá, de Sanidad Militar. Bueno, Segundo frente con el comandante Raúl. Sí, bueno, ahí después cuando se establece la columna de Raúl, ¿no? Primero era una columna, no se veía como frente, así tal, el título se hubo cuando aquello empezó a crecer, que Raúl lo narra por ahí. Bueno, a mí me escogieron porque seguíamos los 3, estaba Martínez Páez, estaba Sergio y estaba yo. A mí me parece que fue porque yo era el más ligero, yo era más flaco, yo caminaba más, etcétera, y
Martínez Paya era un hombre ya de cierta edad, pero además muy buen médico, muy buen ortopédico, era un profesor, pero de cierta edad. Sergio tenía también un problema en un pie, también. Y yo no sé, creo que eso lo formó Fidel, esa columna en el país se vaya. Bueno, me imagino que Raúl habrá dicho también, oye, dame a fulano, dame a mengano, siempre pedía, pero yo creo que la columna, en su totalidad, eran 56 hombres. La formó Fidel. Entonces, bueno, yo me enteré porque Raúl me lo dijo. Raúl, como digo yo, uno siempre como médico tiene ciertos privilegios. Y Raúl me dijo, mire médico, prepárese, porque vamos a salir de aquí, nos vamos de aquí, vamos para otro lado, vamos. Él me dijo me dijo la Sierra Cristal, no bueno, más o menos de la zona, pero no era el nombre exacto de donde yo pensaba, ¿no? Porque bueno, nosotros fuimos a parar, caminamos allá para llegar a la Sierra Cristal. Llegamos a la Sierra Cristal y tuvimos que irnos porque no íbamos a morir de hambre en la Sierra Cristal. Que después de toda la zona ese Guantánamo, bueno, la zona que cubrió el segundo frente. Entonces Raúl me dijo, vamos para allá, para la Sierra de Nipe, creo que fue que me dijo, la Sierra de Nipe, fue que me dijo Raúl. Pero bueno, yo para donde fuera, yo me iba para donde... Y entonces ahí fue donde fui a ver a Sergio. Sergio me dio el maletincito ese, le puso algunas pincitas, eso que él tenía, porque ya Sergio había empezado a hacer ahí en la falda del hueco del hombrito. Ya Sergio había empezado a hacer, tenía un hospitalito, producto de los heridos del combate del Pino del Agua. Y Sergio tenía ya, hubo que ponerlo ahí, Sergio estaba ahí. Entonces Sergio me dio unas cuantas cosas que están en ese maletín. ¿De quién es la idea de fundar el Departamento de Sanidad Militar? Bueno, debe haber sido de Raúl. Si fue de Raúl, pues ya sabía. ¿Le dan la orden o usted Raúl sugiere que era él? Raúl, cuando ve, más o menos como yo estaba maniobrando, desde el punto de vista que traté de poner una casita ahí que había cuando llegamos, y empecé a tratar había uno que era un auxiliar de enfermería, pero bueno, yo me di cuenta que podía construir algo ahí con cierta estabilidad. Y después cuando llegaron los heridos, bueno, entre que yo los llevé, porque yo estaba en ese combate, del combate en el central, que era Soledad, se llamaba antes. Ahora sí, como no, El Salvador. Yo me llevé esos heridos. Y él vio cómo yo estaba organizando aquello, y ya había, entonces él... Pero es que ese departamento llegó a ser emblemático dentro de la estructura de ese pequeño estado que fue el Segundo Frente Oriental. Usted llegó a tener alrededor 19 hospitales. 19 hospitales. Hospitalitos. Sí, hospitales. Algunos es porque se movieron, el mismo que se movieron. El mismo se Pero yo siempre dejaba, cuando ya hubo que moverlo al final de la guerra, yo siempre dejé algo para que siguiera dándole atención a los campesinos, porque era el problema. Nosotros teníamos que ver más campesinos que rebeldes. Que rebeldes. Sí, y a veces hasta gente con dinero, ¿no? Sí, los campesinos eran los que vivían ahí, y los rebeldes eran cuando había combate. Podríamos tener 5, 6, 7 heridos, lo que sea. Pero los campesinos eran con el parto, todas esas cosas. Ahora, yo le decía, porque llegó a tener 19 hospitales bajo su... Pero tuve más dispensarios, que también está en el libro, también tenía dispensarios, tenía, yo le llamaba puestos de primera ayuda. No, yo estableciendo un escalonamiento, que yo no sé de dónde yo lo saqué de la vida, que es lo que yo quiero decir, porque yo nunca estudié nada de eso, ni en la medicina se estudiaba... lo que viene siendo realmente las mismas cosas estas de carácter preventivo y de administración. Integrante del Departamento de Sanidad. Yo conté aquí que hay aproximadamente 30 médicos entre doctores y dentistas.
Sí, médicos había 21, al final llegué a tener 21. Y doctores en farmacia, y estudiantes dentistas de como medicina. 5, doctores en farmacia 3, Enic Fernández, la otra que era de Guantánamo, y sí tuve 3. Y tenía técnicos de laboratorio, sí, ya yo empecé a crecer porque el segundo frente tenía una ventaja. En relación, sí, para no atribuírmelo yo, porque eso no fue un problema mío, yo inventé lo que ya estaba inventado. ¿En qué sentido? Sí, en el sentido de poner un hospital, después de poner un escalón aquí, después de poner otro escalón en la tropa, ese tipo organizativo, eso es lo que se hace. Pero bueno, pero para mí yo no lo sabía. Entonces, cuando empezamos a tener más médicos, porque la zona, como yo digo, la sierra era muy agreste. Pues ya después Fidel empezaron a dar, pues ya nosotros no estábamos en la sierra, nosotros nos fuimos ya en marzo. Era más fácil tener médicos aquí, en No, esta zona. tener de todo. En la Sierra Maestra lo que había era bohío y... Pero también era más peligroso porque de concentrarse, de estabilizarse, eran víctimas de bombardeos. Sí, era un bombardeo, no, y había que tener las defensas siempre, porque el enemigo podía entrar en cualquier momento. Pero la sierra era más agreste, la sierra era más difícil poner ese mismo tipo de hospital y todas esas cosas. No había ni casas con condiciones, ni había forma de... en el segundo frente había zonas que, aunque eran la topografía, ¿no? Había lomas, etcétera, pero era más noble la topografía. Había más cultivos de cafetales, más riqueza, ¿vale? Por decirlo de una manera, de los campesinos que tenían condiciones, que tenían buenas casas, algunos tenían plantas eléctricas. Entonces yo fui aprovechando todo eso, me fui dando cuenta, aquí pongo esto, aquí pongo lo otro, y vaya, bueno, este libro... Y además que se me incorporaron unos médicos también, claro, de la periferia de esa zona, se me fueron incorporando. Este libro está lleno de cartas, de documentos, de órdenes que usted mismo dio para el establecimiento, qué hacer si triunfaba la revolución, qué hacer, no abandonar el hospital, cuánto de aquellos meses, porque fueron unos meses, realmente lo que funcionó el Departamento de Sanidad, sirvió luego para cuando sería el futuro ministro de Salud de la... Bueno, yo como que conocía la zona, ayudé en donde había que poner los hospitales. Los hospitalitos, bueno, primero decidimos que había que... Porque una de las cosas que decían los campesinos es que cuando se acabara la guerra, ellos querían que siguiera, para que hubiera hospitales y médicos, porque allá no llegaba nada. Y entonces hay muchos de ustedes, cuando esto se termine, se vuelven a ir. Óigame, esto es distinto, nosotros no nos vamos. No nos creían, porque era el ambiente, era ese que hasta esos momentos había en este país. Y creían que nosotros después desaparecíamos. En todos esos lugares quedaron hospitales. En todos esos lugares quedaron hospitales. Algunos ya hoy y se han hecho mejores y más cerca y se quedaron más bien como dispensarios. Pero siempre por ahí están, todos están ahí. Triunfa la revolución y a Machado le dan una tarea durísima. Trabajar como ayudante del presidente en aquel momento. Él le dijo a Raúl esta palabra: póngame un ayudante de campo. Dijo el Urrutia, el presidente Urrutia. Y usted es el que va de ayudante. Yo estaba ahí y Raúl así me vio a mí. Después de haber estado en la guerra, porque no dijimos que usted también combatió y también fue herido. Y porque parece a veces cuando uno habla que nada más fue médico de la guerra. Cuando yo llegué a la sierra, que yo no te lo dije, como que estuve con el Che primero, que después que salimos para allá, que nos unimos los dos, la columna del Che, que el Che herido, que se quedó y nos mandó a nosotros a que nos uniéramos con Fidel, que estaba por allá por casa de un campesino que se llama, cerca de Santo Domingo. El campesino se llamaba Jacinto Peñate. Ahí tenía, más o menos estaba la tropa de él, entre el tramo entre esa casa y lo que es hoy y Santo Domingo. Y entonces, bueno, cuando yo llegué ahí, al otro día me mandó a buscar, pues sabía que estaba ahí. Y entonces fue que yo le planteé a Fidel que yo iba como soldado. Y era verdad, yo vengo como soldado, ¿no? Sí, para que no me tuvieran mucha
qué sé yo, de doctor y cosas de esas. Y yo vengo como soldado. Entonces, pero tú eres médico, tú enseguida. Yo le digo, bueno, yo no voy a dejar de faltar si hay un herido, tengo que trabajar, haré lo que, pero quiero que se sepa que yo vengo como soldado. Y lo tuvo en cuenta. Es decir, que combatió y todo, pero quizás la tarea más dura fue esa ayudante de Urrutia, porque Machado. Porque en definitiva, yo para Urrutia es un personaje, ¿no? Para mí. Ya Raúl sabía ciertas cosas. Y cuando él le pide que... Un ayudante de campo. Sí, le dice a Raúl, bueno, desígneme un ayudante de campo. Y entonces Raúl, bueno, pensó, yo también me pongo en el lugar de Raúl. ¿Qué cosa es eso? Un ayudante de campo. ¿Y a quién? Porque la tropa nuestra no había mucha gente con nivel escolar, por decirlo de alguna manera. No, pero Raúl dijo, mire, vamos a mandarle aquí a Machado, que él, esto, lo otro. Y bueno, ahí fue que me designé. ¿Qué tiempo duró? Y al otro día para La Habana, con el hombre, pues yo irme, y al otro día vine para acá con él aquí, llegué aquí con él, etc. Estuve como dos meses y pico, o 3, no llegué. Cuando ya se formó el rollo que hubo que sacar, yo no estaba ahí, yo me fui antes. Que ahí es donde yo tengo que explicarlo siempre. Raúl dice que yo lo traicioné, que sin el permiso de él abandoné la tarea y que yo lo que tenía que estar ahí precisamente para verle las cosas que ya se apreciaban que tenía. Pero a mí no me hablaron de eso y yo no sabía nada. Y es verdad, yo traté de verlo él mismo que La Habana en aquella época, él tuvo que irse otra vez y no a Raúl para consultarle. Y en eso porque yo veía que aquellos planteamientos que se hacían en las reuniones aquellas del Consejo de Ministros que había en aquellos momentos, eran planteamientos, muchos no eran revolucionarios. Eran burgueses. Sí, protegiendo todavía, apelando a leyes para decomisar tal cosa. Esto es una revolución. Yo decía, esto lo resolvíamos nosotros en una tarde. Y dejaban la reunión para el otro día, y aquello se convirtió en un poco de tribuna. A mí aquello no me gustaba. Y por otro lado, la familia de Urrutia, también que yo le preparara a la mujer para ir al Encanto, a comprar cosas. El hijo que quería dar un concierto de piano en la universidad, el hijo que sabía piano, estaba estudiando piano, pero fue a dar un concierto, que había que conseguirle el piano bueno, piano que todas esas tareas me las daba. Y a ir de compra. Yo fui dándome cuenta de que aquel hombre no tenía los pies en la tierra. Y tenía 2 amigos más, el que fue ministro de Justicia, el primero, que era de allá, era amigo de él también. Y yo veía aquello, y otros más que hacían planteamientos ahí. En aquellas reuniones uno viene de una actividad muy concreta, muy revolucionaria, y ve aquellos intercambios de opiniones y de discursos, y que esto no es la revolución, y yo dije, esto se acaba mal. Acabó mal, claro, pero yo tenía que ir. Cuando yo vi los cielos abiertos, cuando viene entonces Llanusa, que iban a poner los 3 comisionados, aquellos que fueron los gobiernos aquellos, al principio establecíamos 3 dirigentes, era una especie de grupo ahí para dirigir, no se le daba la tarea a uno solo, no se le asignaba un alcalde, por ejemplo, los pueblos, sino 3. Uno de ellos era Llanusa, de aquí de la ciudad de La Habana. Y entonces Llanusa me conocía de oídas, porque cuando él allá en Miami oyó hablar de mí, de cuando yo estaba allá en el segundo frente, por Pepín Naranjo, que vino una vez y no tuvo un tiempo, y después Pepín volvió a salir de Cuba y habló por allá de lo que yo tenía ahí, etc. Y él me vio ahí con Urrutia en aquel negocio, y él era uno de los comisionados esos, y quería tener para la sanidad que antes La Habana eran las casas de socorro que había, y 3 o 4 hospitales. Y entonces quería que me dijo, ¿tú quieres ir a trabajar para ahí?
Y digo, bueno, yo estaba, si me dicen para cualquier cosa yo me iba de ahí. Yo le dije, sí, pero es que mira, yo no puedo irme porque aquí Raúl me mandó, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces no puedo irme. Entonces, bueno, tendría que ser, yo se lo digo, ¿no? Tiene que ser él o Fidel. Como los 3 o 4 días se me aparece ya, no sé. Fidel está de acuerdo. Dice Fidel que sí, que vayas con él, que me vaya para salir. Bueno, ya. Es verdad que no consulté a Raúl, pero si Fidel estaba de acuerdo. Entonces, que eso yo nunca lo he discutido, no lo he querido para no buscar un problema, ¿tú entiendes? Con el amigo. Pero yo no me fui tan. Si fue que no me dijeron las cosas, o Fidel, pero después yo hablé con Fidel varias veces y no me criticó nada. Claro. Bueno, vamos a entrar al episodio, uno de los episodios centrales de su vida y del país. Usted asume como ministro de Salud Pública en el año 60, cuando ya se habían ido prácticamente del país casi la mitad de los médicos que había. Bueno, todavía no se habían ido. Todo. No, todavía empezó. Había empezado, todavía no estaban los 3.000 no se habían ido todavía. Los 3.000 fue después de Girón, que también fue otro. Vaya, cuando vieron que fracasó Girón, se fueron en masa. Pero ya se estaban yendo, sobre todo los más. Y los que no se estaban yendo, que estaban aquí, era como si se hubieran ido porque se retiraron. En la universidad los profesores, hubo que sacarlo algunos porque eran cómplices y otros que se fueron ya viendo un poco algo que no les gustaba, viendo algo de la revolución, ¿no? Y se fueron retirando y se fue perdiendo mucha fuerza de trabajo de todas las instalaciones médicas, por lo menos de todas las públicas, ¿no? Que eran públicas. Pero no quiere decir que no había 3.000 médicos todavía cuando me tocaron los 3.000 médicos como 1 año y pico, 2 años, hasta después de Girón. Pero usted estuvo hasta el 68. Hasta enero del 68. Y los indicadores de salud del país empiezan a mejorar ostensiblemente. Ya empieza a bajar la mortalidad infantil, sí. Empieza a bajar la mortalidad materna, empieza a incrementarse la esperanza de vida. ¿Cómo lo hace? Si lo que tiene es un desangramiento. Yo te voy a explicar eso. Fueron tomando medidas organizativas. Fueron, digamos, había médicos que trabajaban en 3 lugares. Porque, como usted trabajó en 3 lugares. Sí, para buscarse aquí tanto, y completar los sueldos, eso no era tan fácil. Y entonces perdían tiempo, porque están aquí, allá, entonces, yo fui tomando medidas de tipo de carácter organizativo, le decían, no, quédate en tal lugar, le sumábamos los otros, pero trabaja 8 horas, porque iban a ir, quedaban una consultica para irse para la otra, entonces fui rindiendo más desde el punto de vista cualitativo. Cuantitativo no, porque había menos cada vez, pero cualitativo, rendían el doble, rendían el triple, y todas las cosas iban mejorando, y por otro lado, yo como ministro no le daba mucho apoyo a las clínicas privadas, no las clausuramos así por orden, no las dejamos abiertas, que se fueran desgastando, y cada vez íbamos mejorando más los hospitales, ¿comprende? Hasta que casi que se iba equiparando ya el servicio del hospital con el servicio de la clínica privada. Y ahí fui dando pasos, eso fue la integración de la medicina privada ya a la medicina socialista. Ese fue el trabajito difícil, que hubo que hacerlo así poco a poco. Pero también se crean 2 nuevas escuelas de medicina. No, eso estaba en el plan. En la parte primero, que todos los médicos, bueno, como tú dices, se graduaban en La Habana. Después que se graduaban en La Habana, que se metían 7 años aquí en La Habana, la mayoría no cogía otra vez para el pueblo donde ellos eran. Se trataban de quedar por aquí, y si no era por aquí era lo más cerca posible, o era cuando va en la capital de la provincia, pero bueno, en todos los pueblos de campo lo que había 3 o 4 médicos. Y no había una distribución. Entonces yo fui tomando ese tipo de medidas, porque en la medida que los médicos del servicio social, los nuevos, que se estableció, que eran pocos en aquella época, las primeras graduaciones lo que eran 100 y pico, 200, etc. Pero ya iban cubriendo parte del servicio médico social rural, se hizo en esos momentos. Íbamos con una cobertura que era más
por decirlo, más técnicas, porque íbamos escalonando bien, de acuerdo a los recursos que teníamos. Eso daba más calidad en los indicadores de salud pública, más trabajo, porque yo estoy seguro que los médicos trabajaban más, pero trabajaban más realmente con calidad. De la otra manera, trabajaban más en el sentido de que tenían que estar moviéndose de aquí para allá. En el día tenían que estar trabajando en 3 lugares y perdían tiempo. Entonces, en este caso preferían estar en un lugar aunque trabajaran más, pero bueno, estaban ahí. Además, a los médicos siempre les gustaba. Al que era médico de verdad les gustaba por la carrera, porque el médico se enamora de la carrera. Y cuando tú le ofreces esto y le das esto y te piden un aparatico, un equipo, y dice, y además de que algunos eran revolucionarios también, pero los revolucionarios no, yo diría que no era la mayoría de los médicos estos que había aquí. No. Por eso yo destaco los que hay que un día reconocerle eso, aquellos que se quedaron. Algunos eran gente de la burguesía. Bueno, Presno Albarrán, ese hombre tenía casas aquí, ahí en Paseo, Chalet. Él era un cirujano de prestigio. Roberto Guerra, unos cuantos. Uno no debe mencionar mucha gente. Yo sí, mira, los anoté, te voy a explicar por qué. Porque ese es un episodio que yo tengo que acabar de resolver ese problema. De que ellos cubrieron una etapa, que fue esa etapa, que fue tratar de mantener las vacunaciones y todas esas cosas que se fueron instaurando. En aquellas situaciones tan difíciles de los 3.000 y pico de médicos que se quedaron, y ellos lo lograron. Y aquí había gente que tenían, desde el punto de vista económico, una posición buena, eran famosos como médicos, y sin embargo se mantuvieron. Esa hay que hacer, llegar, porque después le entró Fidel, que Fidel siempre estuvo, porque esa es otra cosa que hay que dejar bien claro. No, Fidel sí se ocupaba. Pasa que no es lo mismo Fidel en el año 59, 60, reforma agraria, pero sí se ocupaba, y sí se preocupaba y se ocupaba, pero no con la intensidad que después lo pudo hacer. Pero también ya empezaron entonces, ya tuvimos que hacer las 2 escuelas estas. Primero, un médico que se graduaba en Baracoa y venía a estudiar aquí en La Habana y estaba 7 años aquí estudiando en La Habana, oye, aquí buscaba novia, buscaba esto, se casaban, la buscaban, la encontraban también porque era lógico. 7 años aquí. Pero usted decía que hay nombres que usted quiere mencionar. Bueno, yo los tengo aquí, ayer me puse a pensar para que no se me olvidara, pero es que son muchos, ¿no? Pero mira, los voy a decir, por ejemplo, Presno, Roberto Guerra, Ilizasti, por ejemplo, Soyé, de Guantanamero. Mario Escalona, que fue viceministro también, tenía ya cierta Portilla, él era el mejor urólogo que había en Cuba, se quedó, ayudó, etcétera, estuvieron aquí. Valverde, que estaba también con Portilla, Aldereguía el viejo y Aldereguía el hijo. El viejo era revolucionario desde Machado, sí, claro. Pero el hijo también, el Aldereguía, Jorge, entonces Daniel Alonso, Oscar García, que era uno de los dueños de la clínica Delfi 25, que fue embajador en España. Sí. Entonces, los años esos primeros ahí en Salud Pública, fueron, de verdad, echaron para adelante el trabajo. Pardo Gómez, cirujano, Abelardo Bush, el del Instituto de Nefrología. Claro. Porque cuando ya yo salgo de ahí, pero ya yo dejo el embrión de los institutos. Macú, que era también de Hernández Cañero, Jordán, un pediatra famoso, Cosmo de Ordóñez, que ayudó mucho en lo de la medicina lo de Fidel, de los médicos de la familia, Prado, otro médico, y otro pediatra que se llama Prado también. Yo no digo más, y que la gente dice, no mencionó a fulano, porque esto es algo que tenemos pendiente. Yo a cada rato le pregunto a Salud Pública, ¿ustedes le han puesto el nombre de una sala? Lo que sea, dicen que sí, pero esto hay que acabarlo de dejar claro, porque esta gente tuvieron un papel hasta que entró Fidel, y ya Fidel entró con toda su idea lógica,
porque se empezaron a graduar, los primeros que se graduaron en Santiago de Cuba, ya estaba la escuela, la facultad de Santa Clara, también ya funcionando, y había alguna, como se dice, había un poco ya de más médicos. Ajá. Y gente joven, gente ya que se podía contar, y estuvo muy claro, enseguida empezó, vamos a usar esta gente, porque ya los institutos se habían hecho. Eso, Abelardo Buche era el de nefrología, estaba Macú en que es la parte de angiología, Ajá. y estaba, digamos, Mateo de Acosta en endocrinología. La Jonchera era uno de los mejores parteros que había en como le decían antes. Obstetras. Obstetras, ¿no? En La Habana, en Cuba, diría yo. Y toda esa gente hay que un día sacarlo, como digo, algo, porque fueron los que mantuvieron esto. Después, ¿no? Cuando Fidel le metió, y ya Fidel tenía todo, Fidel lo tenía como siempre, ¿no? Él todo lo tiene previsto. A largo plazo. Sí, él lo tiene previsto. No es que se lo inventó de un día para otro, pero no tenía con qué tampoco. Claro. ¿Qué iba a decir si no había nadie? Fíjate que todos los médicos esos que él cogió fueron recién graduados, jóvenes, etcétera, porque no había y nadie. ya hoy hay escuela de medicina en todas las provincias y hasta una facultad, hasta una escuela internacional. Voy a virar atrás, 1963, Ciclón Flora, todo realmente en una situación dramática el país. Es un momento de éxodo de médicos y el comandante jefe se compromete con Argelia a mandar médicos. Usted es quien encabeza. Eso fue cuando se inauguró Girón. Ahí es donde Fidel promete lo de los médicos para Argelia. Que yo estaba ahí, como es lógico, porque veía que había que formar no solo los médicos extranjeros, etcétera, sino los cubanos. Y entonces empezamos a hacer ciertos cursos de eso de acelerar, por decir las cosas, para que los que no tenían el bachillerato pudieran adquirirlo y pudieran entrar. Entonces ya Fidel formó parte de todo eso. No se puede evadir el plantear eso. Tuvo la gran idea del impulso mayor, ¿entendés? Porque como estaba yo, iba poco a poco, para decirlo claro. Yo podía, iba poco, llevaba 7 años, 8 años, 7 años en aquel momento. Él se dio cuenta de que esto era para más y había que hacer más, efectivamente. Ahora, yo decía... Lo que pasó fue eso. Él ahí ya lo dice, ya se produce en Argelia el triunfo ya de la revolución en Argelia, del colonialismo, que se van los franceses, etcétera. Y ahí es donde él dice que, bueno, que hay países como tal y tal, y que ahora necesitan la ayuda. Y sí, es verdad que los médicos franceses se habían ido, habían dejado a Argelia solo. Entonces él dice que tendremos que ayudar. Que ahí es donde yo estaba, y aquí no había. Porque los de aquí estaban en formación, pero no había todavía. Y bueno, y después, como a los 2 o 3 meses, ya hubo que preparar la misión, que ahí yo lo digo por ahí, fueron 50 y pico, 60, entre técnicos, unos 30 y pico de médicos, etcétera. Estuve con ellos 2 meses allá, porque tuve que ubicarlos después, porque cuando llegué allá a Argelia, allá no había Ministerio de Salud Pública, lo que había era un argelino que no era ni médico, que era el que manejaba aquello un poco administrativamente ahí. El que era ministro no se ocupaba mucho de eso, nombrado en aquella época. Entonces, bueno, yo con ese... Yo tuve que recorrer todo el país, viendo las condiciones que tenían los hospitales, que tenían buenos hospitales porque eran para los franceses. El hospital era para la burguesía francesa que estaba en todos los pueblos, había hospitalitos, tenían condiciones, pero no tenían, se fueron todos prácticamente, no había médicos. Pero bueno, usted abre de esa manera uno de los capítulos que ha llevado más médicos por todo el mundo, médicos cubanos, que son decenas de miles los que han cumplido misión. Sí. Pero hay otra misión importante. En el año 65, usted va con una misión de Fidel a encontrarse con el Che, que está en el Congo. Cuénteme un poquito de eso, porque a usted le tocan 2 misiones duras.
o una misión con dos tareas duras. Una, llevar una información secreta, atravesar el mundo para llevar una información secreta de Fidel al Che y darle al Che la noticia de que su madre ha fallecido. El Che lo cuenta en su diario del bueno, Congo. Él me llama un día. Fidel. Sí, Fidel me llama y me plantea, bueno, ya el Che estaba allá, etcétera. El Che yo sabía que el Che estaba y algunos de los médicos yo inclusive lo seleccioné, porque bueno, me los pidieron, entre ellos mucho a Octavio La Concepción, a Tabito, como decía, Tabito a veces alumno mío cuando estaba en el Calixto García, y después cuando estaba en el segundo frente él se incorporó también en el segundo frente. Y entonces, bueno, me dice que Gastón Sumalió, que era uno de los dirigentes del movimiento que había en el Congo, también había pedido más médicos. Como él sabía los que estaban allá con el Che, había unos 5 o 6 que fueron los que mandamos para. Y bueno, que para que yo buscara más, dije, mira, Fidel, no sería bueno ver qué es lo que hace falta, vaya, en el sentido de ayudar, de buscar y de ver el panorama médico ese. Sí, está bien, podemos mandar. Entonces, eso fue un día, como a los 2 o 3 días me llama y dice, sí, está bien tu idea, está bien, vamos a mandar más, pero vamos a mandar a Chomi, que ya estaba, Chomi era ministro, pero tenía mucho contacto con él, etcétera. Y dice, vamos a mandar a Chomi. Y entonces, ahí fue donde yo le dije, no, Fidel, ¿para qué vamos a mandar a Chomi? Mira, yo tenía ganas de irnos. Yo tengo experiencia, tanto de la sierra, del segundo frente, ahora como ministro, etcétera. Ya yo tengo experiencia y me parece que puedo ayudar más. Entonces, caigo en que yo era soltero, yo no tenía hijos. ¿Usted no se había casado todavía? No, y que Chomi, además, yo soy soltero, no tengo problema. Chomi tiene hijos ya, yo pensando al Chomi para un poco, como diciendo, para librarlo del peligro a Chomi. Entonces, ahí él me dice, si todo el mundo pensara como tú, yo no hubiera ido al Moncada, que tiene hijos, no puede ir. Tuve que recoger pita porque, bueno, con toda la razón, si todo el mundo pensara como tú, eso nunca se me olvida nada. Entonces yo no hubiera ido al Moncada, como ya él tenía hijos. Entonces, bueno, yo que para la larga aceptó, dijo, está bien, ve tú. Entonces yo fui y él me dio un sobre fuerte, online, con cinta adhesiva y esto y lo otro. Y me dijo, mira, eso es secreto, no te despegues de eso. Me dijo, no te despegues, yo lo entendí, no te despegues, que me lo metí aquí, cuando me monté en el avión, me lo metí aquí abajo, una camisa enguatada esa de frío eso, y me lo pegué también con cinta ahí, y hasta el Congo llegué así. Dormí como 6, 7, 8 días, no sé cuánto dormí yo con eso pegado ahí hasta que llegué allá. Cuando llegué allá, que esta vez sí me lo... ¿Y cómo cómo llegó hasta...? No, porque había que atravesar el lago Tanganica. Había que ir a Tanzania. En Tanzania unos días ahí esperando también condiciones, porque había una lancha que es la que iba una vez a la semana, algo, a llevar algunas provisiones, etcétera, de acá de Kigoma, que está del lado de Tanzania, un poblado que hay ahí. Y está el lago por el medio y ya el otro lado está el Congo. Entonces hay una lancha que cada 8 o 10 días iba a llevar cosas, etcétera. Y bueno, estuve esos días ahí en Kigoma y de ahí de noche había que pasarlo y con mucho cuidado, porque me acuerdo que hablé a una torpedera de Chombe, que era el general, que era el dictador que había en una torpedera de una cañonera. Era una lancha grande de guerra de esa, pero bueno, pero con un cañón y esa cosa, y era lo que se paseaba por el lago que para allá y para acá. Patrullando. Para evitar eso. Y ellos siempre estaban, los compañeros que estaban del lado de acá en Kigoma, más o menos sabían el día, las horas para poder atravesar. Bueno, entonces pasé para allá. Pero cuando llegué el Che no estaba ahí,
en el campamento que él tenía ahí al lado del lago ese precisamente, porque había salido para caminar, porque había problemas con alguna rencilla entre problemas entre los jefes, sí. Sí, uno quizás no puede decir tribalismo, pero es tribalismo. Eran jefes. Y entonces el Che salió y lejos. Entonces, bueno, yo le caí atrás, pero óigame, que yo tuve como 15 días. Caminando por la selva. Por todos los, sí, selva y pelado también. No vaya a creer que hay tanta selva. Hay un lugar donde, mira, se llevaron toda la madera, se llevaron todo y es una loma pelada. Hay de todo ahí. Pero bueno, y selva también. Estuve hasta que llegué a él, como en los días estos que se había constituido el Comité Central, que había sido en estos días, que él me cuenta, porque yo no lo sabía, él lo oyó por Radio Habana de Cuba, que lo primero que me dice cuando me vio, y qué sé yo, bueno, que yo le saludé. Oye, te hicieron un miembro del Comité Central. Yo no sabía nada, cuando yo salí de Cuba nadie me había dicho nada de eso. Y yo le dije, yo no sé nada. Y sí, Fidel leyó una carta, yo no me acuerdo de la palabra, que el Che era chistoso, ¿sabes? El Che era duro, pero... Irónico. No, y tenía sus chistes. Una carta plañonera, algo así. Plañidera, pero algo así por el estilo, no te puedo decir para no... Sí, pero sí, me lo dio en ese tono, un poco de jaranes. Y leí una carta que yo le dejé ahí, plañidera, como fuera. Y le dejé allá a Fidel, qué sé yo. ¿Verdad? Entonces me contó, él fue el que me contó el Congreso. Bueno, no fue Congreso. No fue Congreso. Que era el la primer Constitución del Comité Central. ¿Y contó. cómo recibe la noticia de que su padre yo enseguida se lo dije, ¿no? Bueno, mira, yo no sé por qué alguien le había dicho algo ya. Ya sabía. Pero no lo tenía oficializado, parece. Parece que alguien le había dicho algo ya. Pero lo tenía ya por escrito. Y ahí mismo le di todos los papeles. Tuve como 15 días ahí o más o menos, porque él mandó a buscar a todos los que tenían los de ahí, los que estaban en el frente ahí, de los nativos. Pero era así por grupo, un poco, había ruandeses, había de acá, había de allá. Y di una reunión, yo estuve ahí en esa reunión. Por ahí hay una foto en el Congo que estoy yo sentado, estoy así que casi ni me conozco, estoy ahí, por ahí. Y yo... Primero, ¿es la última vez que vio al Che? Es la última vez, porque después cuando él vino para acá yo no lo vi. Él tuvo un tiempo aquí entrenándose, otra vez para ir para Bolivia. Sí. Y entonces, él no daba su brazo a torcer, en el sentido él, no, porque yo le di mi impresión, oye Che, yo no veo a esta gente, porque es que en esos 15 días yo veía la situación, un poco apreciaba que no había unidad, unos a otros no se ayudaban, no, porque eran de distintas tribus, tú veías ciertas y no veía aquello bien, se lo dije. Y él, sí, es verdad, pero esto, lo otro, es que no quería que uno le dijera, oye, esto no va a dar mucho. Entonces, pero parece que en algo, yo no lo leí, en lo que Fidel le mandaba, parece que le mandaba, yo, oye, si eso no está bien por ahí, liquida eso o vamos para otro lado. ¿Usted nunca leyó ese documento? No, yo qué va, si yo cerrado con 10 o 12 precintas de esas puestos ellos. ¿No? Voy a hacer una pregunta indiscreta, ¿nunca se bañó entonces hasta que vio al Che? No, por Francia en esa época hay frío, no hay que bañar, no me bañé. Lavar la cara, esto y lo otro, pero aquí me lo pegué, me lo pasé 4 o 5 días y dormía. Yo dormí en Francia, que dormí 2 días, dormía con la pistola abajo de la almohada, casi que agarrar la pistola y con aquello que... Vamos a entrar en la última parte, la vida de el comandante Machado, ya en el partido, dirigiendo provincias y dirigiendo desde aquí, desde el Comité Central, la actividad de organización, que es, digamos, el corazón del trabajo del partido. Con ese tema seguimos hoy en persona con el comandante Machado. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muevo como viví.
Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Termina el capítulo Ministerio de Salud Pública. Termina de alguna manera porque como cuadro del partido en el país lo sigue de cerca. Pero entra la etapa más intensa, el partido. Dirigiendo una provincia grande, compleja, en años muy complejos, estoy hablando de Matanzas, en los años 70, la zafra del 70. Fue antes, yo fui para allá en enero del 68. 68. Fui yo para Matanzas. Ofensiva revolucionaria, zafra del 70, organización del partido, porque todavía no existe. No, el partido era muy pequeño. Exacto. Bueno, fíjate, yo lo digo a cada rato, el único cuadro profesional de haber ido a la universidad era yo. En todo Matanza, todos los cuadros del partido, no había, el único que era graduado universitario era yo. ¿Y cómo? Cuénteme un poquito. ¿Qué te voy a contar? Nada, lo que le tocó hacer ahí en Matanza. Hacer de todo y aprender de todo. Ajá. Porque bueno, había que yo era médico, yo no tenía mucha práctica, no sabía nada de agricultura, de estas cosas, que cuando yo llegué allá, lo primero que me tropiezo con que había que hacer 1 millón de toneladas. Matanza le tocaba 1 millón de toneladas. A Matanza le tocaba para hacer como debe ser. Yo llego y 2 o 3 días antes Fidel dio una reunión en Villa Clara, en la granjita de Milián, como le decíamos nosotros, Ajá. con todos los dirigentes de Cuba que tenían que ver con eso, del país. Y había modificado la cifra. Cuando él vio que algunas provincias tenían marmol, que no podían, él modificó la cifra. Y hasta ese momento a Matanza le tocaban 800.000 toneladas. Hasta ese momento. De aquella reunión que dio Fidel, llega con el 1 millón. Le digo, no, Matanza tiene que ser 1 millón. Entonces, ahí es donde yo hablando con los cuadros del partido. El día que llegué, ellos que habían estado en la reunión, me dicen, no, y ahora tenemos otro problema. Figúrate tú cómo estaban ellos. Que tenemos que hacer 1 millón de toneladas. Y no 800.000. Y yo, a mí lo mismo me daba que fuera 1 millón, que 10 millones o 30 millones. Yo no sabía nada de caña, yo no sabía nada ni de lo que era 1 millón yo no sabía nada de eso. Entonces, pero ellos sí, estaban ahí. Y bueno, sí, bueno, ¿y cuál es el problema? Bueno, figúrese que ya primero hacer 800.000 y después hacer el 1 millón, eso que bueno, nos lo plantearon ahora. Yo tranquilo, yo te digo, no sabía lo que era 1 millón, de hacer 1 millón de toneladas. Bueno, conclusión, por ahí empecé. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Y la hice porque... ¿Cuántos lo centrales? hice porque... ¿Cuántos centrales? En aquel momento había 23. 23 centrales Sí, en Matanza. había 23 centrales. ¿Y personal técnico? Un ingeniero. Había un ingeniero ¿Por 23 centrales? que atendía todos los centrales. Que iba, arreglaba esto y tenía que ir para el otro y había un ingeniero. Entonces nosotros, a mí no me gusta decir eso, pero hay veces que nosotros tenemos, en un ingeniero tenemos 20 o 30, en un central. Ya Tiene 20 ya. Ya que tenía 23 centrales y un ingeniero. ¿Pero lograron el millón? Sí, logramos, sobrecumplimos el 1 millón, le pudimos dar un poco de caña a Villa Clara y un poco de caña, que entonces era Cienfuegos y Santo Espíritu era una sola provincia, y Villa Clara era la provincia de las villas. Le dimos un poquito también a la provincia de La Habana, que La Habana era La Habana, Mayabeque y Artemisa. Bueno, era Habana capital y Habana campo. Sí, todo eso junto. Cuba tenía 6 provincias nada más. Porque yo, para decirlo de alguna forma, es que yo pude sembrar la caña, que hacía falta, y la pude sembrar bien. Si los rendimientos agrícolas fueron en aquellos momentos
el fertilizante no era problema, realmente, no era problema, teníamos fertilizante. Exacto. Y entonces, bueno, yo me ajusté a la regla de lo que había que hacer y lo que lo hice fue que logré que se cumpliera. Yo fui aprendiendo de los que me decían cómo, oye, la caña para sembrarla, el surco tiene que tener tal profundidad y esto y lo otro y tal, todo. Era como era, ¿no? Después, la semilla de la caña. La semilla, fíjate que yo creía que las semillas eran semillas. Yo creía que la caña se sembraba igual que el maíz. Y yo no sabía que era... Con un trozo de caña. Entonces yo la semilla y la caña tiene que ser así y no se le puede pasar el machete porque entonces le quita el ojo y eso es donde nace. Yo oyendo y oyendo aprendí todo eso. Y después, para no darle mucha vuelta al problema, lo único que hice es que se cumpliera, como me decía. Entonces yo iba a todos los lugares, oye, pero esto no está, le medía la profundidad al surco, me bajaba el jeep, caminaba por el... Oye, esto no tiene la profundidad que ustedes dicen. Oye, esta semilla está al sol. Le fui a todo lo que me dijeron que había que hacer, pero que no lo hacían, para decirlo claro. Logré que se hiciera. Pero no solo logró que se hiciera, sino también lo hizo, ¿no? Por ahí hay imágenes cortando caña y... Bueno, sí, no, eso era después. Eran movilizaciones. Era constante. Entonces, había que hacerlo esto un poco, porque también, bueno, la vida seguía, ¿no? Y había otras escasez y otras cosas, pero en ese sentido también pude lograr que la provincia, por lo menos en el asunto de las viandas, que no fuera abajo, que tuviera ciertos niveles. Lo logré. Y yo tengo que, hay muchos cuadros también ya, que algunos se murieron, etcétera, que trabajaron duro. Eso sería el principal elemento para promoverlo a La Habana, capital y campo, como le llamaban en ese momento. Sí, mira, parece que Fidel tuvo la idea de enviarme para Camagüey. Cuando aquello era Camagüey completo, Camagüey ciego, ¿no? Todavía no se había hecho la división de enviarme. Parece que él pensó que por reconociendo el trabajo aquí, y Camagüey era la provincia más grande y más cañera que más daba. Pero después el partido de La Habana tuvo problemas. Aquí hubo algunas indisciplinas y cosas de esas que hubo aquí que no entraban en los cánones de las cosas como deben ser dentro del trabajo del partido, etcétera. Y él, por la importancia, acuérdense que La Habana era la ciudad era lo que es Artemisa y lo que es Mayagüez, que era todo eso. Él parece que dijo, déjame mejor buscar otro candidato para La Habana. O sea, no sé yo a quién tendría. Bueno, la conclusión es que los 8 o 10 días después volvió. Ya yo cuando me dijo para Camagüey, me dijo, oye, vas a tener que ir para La Habana. Hay ciertas indisciplinas y ciertas cosas, etc. Para La Habana. Y para La Habana. Y de La Habana para el Comité Central. Ya de La Habana para el Comité Central de La Habana, yo estuve ¿hasta qué año? Mediados del 71 hasta diciembre hasta diciembre, estuve del 76, porque el Congreso fue en el 75. Sí. Y bueno, ahí me hicieron miembro del Buró Político. Pero yo seguí en La Habana también un año más, estuve todo el año 76. Entonces, en enero del 77 vine para acá. Ya hace como 40 y no sé cuántos años, 45 años. Sí. Al frente del Departamento de Organización. Departamento de Organización fue lo que me dieron a atender en aquellos momentos. Y bueno, hasta hace 2 o 3 años que salí de ella. Vamos a hablar un poquito más de esta parte de la historia. A lo mejor no le gusta lo que le voy a decir. A ver. Pero hasta en la entrevista de Ubieta se dice que le dicen el tacaño en el partido. Le pusieron ese nombre. No, porque yo primero me gusta... ¿Le enorgullece o lo lastima? No, que le digan el tacaño. No le hago caso.
yo lo agarro porque el que me lo dice, si quiere lo discutimos. Como le digo, bueno, vamos a discutirlo, ¿en qué? Porque yo siempre he sido tratado de eso que se habla tanto de la reserva, pero Raúl machacaba con eso, que tenía reserva, pero yo sí tenía reserva de todo. Si eran de automóviles, o eran de bicicleta, o eran de lo que hubiera aquí, yo me quedaba con la reserva. Entonces, siempre por ahí uno da y no esto, y además a mí me gusta ahorrar, así me gusta ahorrar. No para mí, yo en el orden personal no tengo ningún tipo de problema, ni me he preocupado. Nunca sé ni lo que he ganado, ni cuánto me pagaban, ni me preocupé nunca por eso. A mí me dijo un día, creo que fue Harry que me dijo, bueno, ¿y cuánto quieres ganar o cuánto debes ganar? Cuando yo fui para allá, para Matanza, yo estaba de ministro, yo no sé nada, lo que me toque, y fui para allá, sin problema, nunca me preocupé de eso. Pero realmente yo sí ahorro, trato de que las cosas se hagan con lo que exactamente lleva. Y bueno, quizás sea un poco, no lo niego, que a lo mejor soy, por decir, en esa conducta que tengo, bueno, tengo que tener algunas veces cometido errores, etc. También dice, como dice Ubieta, el enemigo, como usted fue siempre menos visible, el hombre que no daba entrevistas, el hombre que no aparecía en los... Usted no es un tribuno, nunca lo oí diciendo discursos, aunque los dijo. Los dije porque no me queda más remedio, porque yo no tengo, desde el punto de vista de otros compañeros que veo que tienen más facilidad, más de expresión, yo no las tengo. Pero bueno, cuando tengo que haber dicho cuando había que decir lo que hay que decir, lo he dicho. Y por otra parte, también la prensa del enemigo suele calificarlo como el hombre de línea dura dentro del partido y del país. Bueno, realmente hay dos cosas. Bueno, puede ser que sea de línea dura. Cuando usted lee esas cosas, las lee, ve que le han dicho esas cosas en la prensa. Sí, las he visto, lo sé. Hay una cosa que yo sé que tenía también que transmitirla. No siempre las buenas, pero las malas sí. Las decisiones. Sí, a la hora de un cuadro, que hay que quitarlo, que hay que esto, que hay que lo otro, me toca a mí. ¿No? Y hay muchos que no estaban conformes, muchos que creían que estaban bien, y entonces yo sé que tú no estás bien por esto. Ese no salió muy contento de la reunión. Todo eso me tocaba a mí, me tocaba, ¿no? Entonces lo vinculé, pero yo estaba cumpliendo una orden, una orientación o un acuerdo. Sí, yo muchas veces yo traslado cosas que no eran, que se me ocurrían a mí, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, acuerdos del partido. La gente lo ubica más o menos. Y hay cosas que sí, que se eran mías, las hice también. No voy a echarle toda la culpa yo tengo de mi cosecha. También errores y cosas que esas son de mi cosecha. En el 8º Congreso del partido, de que usted formó parte de la organización y la dirección de ese congreso, ya usted se retira del trabajo activo profesionalmente. Bueno, sí, profesionalmente no, porque yo todavía estoy... Bueno, a eso voy, pero pregunto, ahí también se produce, en un momento era el primer vicepresidente del país, y usted pone su cargo a disposición de las nuevas generaciones. Sí, porque ya yo veía que iba a venir todo el tránsito que se produjo, y que ya habría que tener a alguien, ¿no?, que tuviese en cargo, porque yo era el primer vicepresidente. Yo planteé, di mi opinión, ¿no? Primero que ya yo debía de salir, y bueno, se estuvo de acuerdo con eso, se aceptó. Y puede decir que usted es de las personas que vio, por ejemplo, en el presidente Díaz-Canel y en otros cuadros que hoy están en la dirección del país. Bueno, yo hablé de los cuadros, y hablé, y di mi opinión de cómo podíamos quedar, ¿no?, más o menos, etcétera, esa ya la di. No es que yo puse a nadie, ni dije fulano. Hombre, claro. No, di mi opinión. Si tenemos que hacer esto, esta es la vía, este es más correcto, hacer esto, hacer lo otro. Yo di mi opinión en ese sentido. Es decir,
¿Y cómo ve usted hoy la dirección del país, de esa nueva generación que ha tenido que tomar la rienda en un momento tan complejo para la humanidad y para Cuba? Tú lo has dicho, han tenido que tomar la rienda en un momento complejo. Realmente yo veo lo que están haciendo, veo el trabajo, veo concretamente a Díaz-Canel, cómo trabaja, todo lo que está haciendo, pero las dificultades son muchas. Hay que reconocerlo, pero él está ahí, se ve que las quiere superar y hay que ayudarlo y las puede superar. Yo creo los momentos son difíciles, son duros, pero yo creo que él está a la altura de eso. Yo por lo menos puede haber más cuadros, no quiero decir que es el único en Cuba, que se puede haber más, pero por lo menos hasta donde llego yo, me parece que está haciendo lo que hay que hacer. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Quiero hacer un congreso del UNEDO. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Usted decía que Fidel le dijo cuando le dio las tareas importante que le dio, lo que hay es que trabajar, trabajar y trabajar, pero lo afirmó mucho porque estamos hablando de un hombre que cumplió 94 años el 26 de octubre pasado y viene todos los días tempranito aquí y trabaja, me han dicho que recorre el país 2 o 3 veces. Por lo menos 2 veces en el mes, de Guantánamo hasta Pinar del Río. ¿Qué está haciendo? Ayudando. Primero lo de Fidel, a que no se te... O yo te lo dije ya o no te lo dije. No, lo puede decir. Cuando él me hizo de trabajar, que fue cuando él me nombró, porque yo no lo dije ya todavía. No. Cuando él me llamó para ponerme de ministro. Sí. Que yo le decía, bueno, yo le expliqué, bueno, yo era jefe de los servicios médicos de La Habana, que fue cuando salí de lo que hablamos al inicio. Entonces, y además la sanidad militar, también Raúl me había dicho que la atendiera, la sanidad militar, los hospitalitos que tenía la sanidad militar. Y después me empezaron a caer lo que era antes la ONDI, que era el hospital William Soler, sí, etcétera, los niños. Y tenía dispensarios infantiles también. Y fui atendiendo todo, casi que me había preparado, sin saberlo, para ser ministro. Porque después me dieron la ONRI, que era el Fran País, que atendiera todo eso. Y yo fui conociendo. Entonces casi que yo... Si me hubieran hecho un plan de preparación, no hubiera sido, pero yo no me daba cuenta de eso. Para mí yo no. Y yo le dije, Safia, yo no tengo condiciones para. Hay gente mayores ahí, gente que han sido mis profesores, que esto, ¿cómo voy yo a llegar ahora a matar, a quitar y a poner y qué sé yo? Le dije yo a Fidel. Y Fidel estaba acostado en aquel momento, fue una época que él tuvo una neumonía, algo de eso. Y estaba acostado ahí en la cama ahí. Y nada, me oyó aquello que yo le dije. Después lo único que me dijo, mira, trabaja, me lo dijo otra vez, trabaja y no te preocupes. Eso fue lo que me dijo. Oye, me tenía toda la razón. Cuando yo le metí el cuerpo a aquello, me di cuenta que todos aquellos figurones que había ahí, ninguno servía para nada. Yo me di cuenta y yo decía, no, yo no, porque ahí que me voy a meter en eso que está fulano. Cuando me metí vi que fulano ni trabajaba, ni hacía esto, ni hacía nada. No hemos hablado de la familia. ¿Le dio tiempo a hacer familia, a tener...? Bueno, yo me casé un poquito mayorcito, 36 años creo que tenía. Y yo no quería casarme. Nada, una cosa capricho. Yo primero, si voy a ser franco, yo veía a otros compañeros que llegados del monte se casaron. Pero se casaron y a los 3 meses estaban divorciados ya. Claro. Porque llegaron aquí, que sé el otro. Yo oía esa cosa. Yo decía, yo siempre digo, con la vida que yo tengo,
si yo me caso, no voy a durar. Yo veía a los demás compañeros en las reuniones que yo daba en el ministerio, por la noche, mirando, Que la mujer no está mirando el reloj y tal. No, es que yo quedé con mi mujer, de que tengo que llevarla no sé dónde. Y yo siempre, ya yo empecé a ver la complicación en el matrimonio. Y lo fui dejando, y lo fui dejando. Y yo, pero claro, tenía que casarme, ¿no? Sí, me casé, ¿no? Y la familia mía es corta. Yo nada más que tengo un hijo, un nieto que es lo más grande del mundo, que tú sabes que todos los abuelos, entonces el nieto que tienen es el mejor, es esto. Bueno, en eso estoy yo, más o menos. Pero ¿cuál es el hobby de Machado? Es decir, ¿qué hace en su tiempo libre? Bueno, te puedo hacer otro cuento. Uno que yo lo tenía trabajando mucho. Sí. Y el tipo se dedicaba a otras actividades, hasta jugaba golf. Y entonces, para ver cómo salía de mí, me trató de conquistar los domingos y eso, porque los domingos era sábado, domingo y todo. Y entonces empieza, y ya tú no tienes ningún hobby. Él quería meterme a mí en el golf. Sí. Entonces yo le dije, el hobby que yo tengo es trabajar. Eso fue lo que le dije. Y después, ya yo, bueno, lo que me dijo Fidel, trabajo. Yo lo que no lo tengo realmente de todo, no, yo hago de todo. Yo sí, me gusta la pelota, me gusta todo. No es que esté más que ahí. Pero si tú me dices, bueno, de hacer tal cosa que cazar un pajarito, como otro que se ponen como ahí a pescar ahí, se pasan el día entero a pescar, que tiene eso, yo no tengo nada. Yo oír noticias, estar informado, trato de estar informado. ¿Hace ejercicio? No hago ejercicio. ¿No? ¿Dieta? ¿Cómo Tampoco. logró mantenerse en peso? Bueno, porque es un problema, yo eso soy justo, es un problema hereditario. Yo soy hiperkinético desde que era muchacho. Yo me doy cuenta eso después, ¿no? Que lo que yo hacía me doy cuenta que yo era hiperkinético, no estaba tranquilo en ningún lugar. Y bueno, después de viejo he seguido más o menos, he llevado mi vida hiperkinético, sí. Y yo hago todo lo que yo puedo hacer sin tener ayuda. Yo lo he hecho siempre. Y camino, no hay que caminar y todo eso. Bueno, lo he visto en la Marcha de las Antorchas, bajar por San Lázaro. No, yo no tengo problema. Infanta y caminar a una velocidad. Yo una vez le presté un caballo a uno allá en la sierra, ya que estaba un tipo que tenía problemas en las piernas. Yo le dije, mira, toma, móntate aquí. Y el tipo dijo, oiga, porque el caballo iba cansado, iba adelante, bajando la loma aquí, después subiendo la otra loma, y el entrenamiento que tenía. Y el hombre, oiga, pero ¿cómo es posible? Pero siempre ha sido así, pero es genético. Porque mi familia, es longeva. Mis abuelos todos son de 95 para arriba, de 99, de 100. Es longeva la familia. Pero no es solo 99 o 100, es 99 o 100 y es 94 con esa lucidez que le permite a usted recordar nombres, recordar lugares. Yo creo que es por eso, porque me mantengo. Me mantengo, por ejemplo. Activo. Sí, leyendo, informado, etcétera. Mi papá hubiera durado más todavía. Si mi papá ¿Cuánto duró? Duró 95 años, pero no tenía nada. No tenía de qué. Lo que pasa es que se fracturó y se le complicó la cadera con una neumonía. Pero no tenía, no es que se fue. Cuando él se fracturó la cadera estaba como si no tuviera nada. Y a usted no le duele ningún hueso. Dicen que uno, después de cierta edad, si se levanta y no le duele nada es porque está muerto. A mí lo único que me dolía, hasta se me ha quitado es lo eso que cuando uno tiene las lesiones, los tiros, por ejemplo. Yo tengo una lesión de herida y había veces, ya se me ha ido quitando, que es verdad, porque yo se lo vi a los viejos, los veteranos que decían que tenían reuma, decían que tenían heridas en las piernas. Como que uno es médico y después no creía mucho esas cosas. Pero yo yo tuve una herida y de verdad que cada vez que había humedad y qué sé yo, me dolía pero el dolor no era para impedirme trabajar ni para nada, me quitaba solo. Bueno, termina la entrevista y yo solo tengo una pregunta. Usted fue un hombre que a lo largo de estos años, 66 años va a cumplir la revolución, el 1 de enero, y desde mucho antes
ya con el ejército rebelde, ha estado bajo el mando de Fidel y de Raúl. Y todavía puedes decir que sigue. Sí, ahí está Raúl. ¿Qué ha significado para la vida personal de Machado ser? Bueno, los dos me han ayudado, tengo que decirlo. Porque mira, volviendo atrás con la organización del segundo frente de la sanidad militar, yo hice muchas cosas en aquel entorno por el apoyo de Raúl. Sí, porque él entendió que verdad aquello tenía que centralizarse. Tenía que centralizarse porque, bueno, en los distintos lugares que tenía el frente entraban medicina, podía entrar algún equipo, y ahí había algún médico, algún jefe de una columna que siempre trataban de quedarse. Pero eso no llegó a pasar. Iba a pasar y pasó una vez nada más, pero pasó una vez nada más sin problema. Y él se dio cuenta de que el mando ese había que mantenerlo centralizado. Entonces, por ahí hay documentos, en el librito se están los documentos, donde él lo escribe, lo pone, etc. Y por ahí fue que empezó. No, después hemos tenido millones de momentos, ¿no? Donde yo he sido, él me ha ayudado, me ha dicho cosas que debo hacer o que no debo de hacer. También he tenido, y de Fidel aprendí muchísimo. En esa salida que yo daba con Fidel, cuando yo estaba en La Habana, que era cuando se estaban haciendo las escuelas en el campo, las vaquerías, todas aquellas cosas. Casi todas las tardes me llevaba a mí. Entonces, claro, ¿no? Hablábamos del problema concreto, pero después él siempre hablaba, si pasaba por un lugar o veía a alguien que él veía por ahí, él tenía la enseñanza. Mira, aquí me pasó esto, acá pasó lo otro. Cómo controlar. Él parecía que no, pero sí. Porque te decía esto, y a los 4 o 5 días, pácate, te aparecía ahí otra vez a ver. No había papeles, mucho, pero te controlaba todo lo que te decía, te lo controlaba bien, daba explicaciones y todo. Y bueno, yo tuve como los 5 años eso. Cuando estaba en Matanza iba mucho también, casi los fines de semana. Él llegaba por aquí, por la zona de madruga, eso, viendo La Habana, que era La Habana, pero entonces ya se daba el brinquito a Matanza. Y allá también dábamos una vuelta, porque él tenía que regresar a La Habana, por lo regular. Y aprendí mucho de método de trabajo, de formación, pues, ¿vale? De formación revolucionaria, porque uno no nace revolucionario, se va haciendo, va viendo, va analizando, va comparando. Tendría que agradecerle mucho en ese sentido. Claro. Tendría que agradecerle mucho a los dos. Bueno, al final de este paso en la vida, en el sentido de todas las tareas cumplidas como profesional, en que ya trabajar es una decisión personal con 94 años, ¿se siente satisfecho? ¿Se siente feliz? ¿Se siente que ha cumplido con lo que quiso ser y quiso hacer? Sí, bueno, satisfecho al 100% eso no existe. Sería muy... Sí, decir uno que todo lo he cumplimentado, todos los deseos, bueno, hasta lo más insignificante a lo mejor es importante para uno y no lo logró, no pudo, lo que sea. Pero en general, como habría que hablar, ¿no? Mirándole ya en un contexto más amplio, yo me siento satisfecho. Yo te veo con mi trayectoria, lo que he podido hacer, que no todo ha sido bien tampoco, porque ha sido, ¿no? Como se dice, con sus virtudes y sus errores. Yo me siento satisfecho, por lo menos hasta donde yo creo que podía llegar, ¿no? Sí, yo en ese sentido he seguido por lo que tú dices también, en el sentido de que, bueno, yo me siento bien todavía de salud, me siento que puedo, que tengo ánimo, que tengo disposición, y hago algunas tareas que no te las voy a decir. ¿Por qué? Porque si no después me empiezan a pasar la cuenta por esas tareas. Yo estoy ayudando. Usted es uno de los pocos dirigentes de la revolución que nunca fue separado de su cargo por errores. No he tenido problemas. Hasta ahora nunca me han tenido que sacar. Digamos que está invicto en sus tareas.
Sí, bueno, no, esto no puedo decir yo que yo te invito porque sale alguien por ahí, oye, dijo esto y no lo ha hecho todavía o pasó tal cosa, no creo. Pero he tratado, como se dice, por lo menos he tratado, y no he tratado de cubrir la palabrita, sino en realidad, de donde quiera que he estado, hacer la cosa, como se dice, lo mejor posible, y he salido también lo mejor posible. No, el problema no es entrar, sino como tú sales. Creo que no he salido mal, ¿no? No he salido lo perfecto, etcétera, que sería el ideal, pero por lo menos he tenido cierta ventaja, posibilidades que no soy, en ese sentido, no he tenido grandes dificultades. Me siento satisfecho, por decirlo de alguna manera, me siento satisfecho con el trabajo, con lo que he hecho hasta ahora, teniendo en cuenta todas esas observaciones que nada es perfecto. De Machado Ventura podría destacar que inició sus actividades contra la tiranía cuando estudiaba medicina en la Universidad de La Habana. Hace 65 años participó en la primera marcha de las antorchas en enero de 1953. En 1957 se unió al ejército rebelde en la Sierra Maestra. Participó en varios combates como médico y guerrillero. Fue fundador del Segundo Frente. Allí organizó y dirigió el Departamento de Sanidad Militar hasta el final de la lucha, donde fue herido en acciones combativas. Desarrolló una amplia red de hospitales y dispensarios de campaña que prestaron servicio no solo a los combatientes, sino también y fundamentalmente a la población de la zona, que en muchos lugares veían por primera vez un médico en persona. Al triunfar la revolución, fue nombrado jefe de los servicios médicos de La Habana y de las FARC y luego ministro de Salud Pública. Fundador del Partido Comunista de Cuba y en 1975 elegido miembro de su buró político. Fue primer secretario del partido en varias provincias. Desde el 2011 se desempeña como segundo secretario del Comité Central. Es vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Quiero hacer un congreso del lunero. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro.